¿Sigues? Hola. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias a todos por venir. Web Forward. Vamos a poner la web, a mirar al futuro, a ponerla en marcha. ¿Qué pretendemos con HTML5 Spain? ¿Y cuál es el origen de todo esto? Crear un escenario para mostrar el trabajo de desarrolladores, de compañeros, colegas, amigos, ¿vale? Y darnos la importancia que tenemos. Hay grandes proyectos en los que desarrolladores y diseñadores tienen más voz y mando que otra tanta gente en esas empresas, y yo creo que es momento un poquillo de que compartamos, de que hagamos escenario y aprovechemos estos eventos un poco para conocernos, compartir contenidos, compartir nuestro trabajo y mover esto que el momento actual es bastante bueno y de puertas para afuera en otros sectores. Seguro que todos tenemos familia, están en el paro, la situación es más mala que la que podemos tener nosotros, así que nuestro objetivo es un poquillo empujar y animaros a todos a levantar esto y, lo dicho, darnos importancia. Tenemos a Nayara, ¿vale? Ya la conocimos, tuvimos un hangout con ella, estuvo bastante bien, bastante interesante, bastante éxito por YouTube, muchas visitas ha logrado. Vine a hablar hoy sobre cross-browser. Tendremos a Héctor Orellana, de Miau Miau Cat. Aquí están, acaban de hacer acto de presencia. Veremos un poquillo pues, el magnífico trabajo que hacen en Miau Miau. Tienen bastantes premios y reconocimientos, aunque hablas con ellos y le quitan mucha importancia a lo que han conseguido, y veremos cómo han conseguido cosas con Flash y cómo han hecho el paso a WebGL. Después de estas dos ponencias, yo creo que lo que podemos hacer es romper, descansar un poco, fumarnos un cigarrito, un café, una Coca-Cola, lo que queráis. Y luego la última ponencia de Gonzalo Pérez, la USIBE, que va a dar un poquillo una visión sobre el desarrollo de proyectos ahora y de cara al futuro, y yo creo que también merece la pena y es importante conocer la visión de otras personas, que a su vez a nosotros nos parecen referencia y visionarios. Así que, Nayara, tomas la palabra. Gracias. Bienvenida. Gracias a todos. Bueno, os voy a intentar que queramos el proceso de cross-browser un poquito más. Entonces, bueno, primero me voy a presentar. Soy Nayara, soy de un pueblo de cerca de Bilbao y soy diseñadora web y front-end developer. Y bueno, no se ve mucho, pero ando con CSS preprocesadores, con responsive design, cross-browser, supongo que como todos vosotros. Os voy a enseñar la plataforma en la que he hecho esta presentación, porque justo hoy se ha publicado la beta, es Slidas. Voy a publicar en Twitter la presentación para que el que quiera lo pueda seguir. Creo que ya está. Muy bien, pues empezamos. ¿Qué es el cross-browser? El cross-browser es la habilidad de tejer un jersey que le valga a un niño recién nacido, a un luchador de sumo y a un jugador de baloncesto a la vez. Y pensamos que no es posible, pero sí es posible, porque el jefe siempre nos dice, en web todo es posible. Entonces lo tenemos que conseguir. Pero siempre con el cross-browser nos pasa una cosa, que siempre es como una pesadilla para nosotros, porque siempre tenemos nuestro código, lo probamos en un navegador, lo probamos en otro, pero luego siempre viene alguno, se rompe y tu compañero te dice el NIE7 no se ve porque este borde está mal. Entonces, para nosotros ya, de por sí, ya no nos gusta el cross-browser. Pero quiero intentar que
como cuando vamos al cine y salimos todos inspirados, con ganas de cambiar el mundo, cuando acabe esta presentación tengamos otro concepto del cross-browser. Por eso he querido poner algo temático en la presentación y relacionarlo con la Ruta 66, porque la Ruta 66 es una ruta difícil, complicada, pero llena de retos. Bueno, el cross-browser hemos comentado que es algo que es un coñazo para todos, pero ahora, a día de hoy, ya no solo tenemos el problema del cross-browser, tenemos el problema de cross-device, que tenemos un montón de navegadores, pero a la vez un montón de dispositivos, y estos dispositivos a su vez tienen su navegador propio y otros varios. Entonces ya se nos complica mucho más la cosa. Vamos a hablar sobre la metodología del cross-browser, unas buenas prácticas, técnicas, cómo podemos, bueno, ahí he puesto atacar, sería cómo podemos abordar el IE, igual el nombre no es un poco apropiado, y vamos a ver un poco el futuro que ya ha llegado. Vamos atrás, empezamos. Vale, para el cross-browser tenemos dos conceptos, dos metodologías que podemos seguir, que es el Progressive Enhancement y el Grateful Degradation. Ya me podéis disculpar mi inglés. Son dos conceptos contrapuestos, pero a la vez que tienen un mismo objetivo. El objetivo es que nuestra web, nuestras aplicaciones se vean bien, funcionen bien en navegadores diferentes. Vamos a explicar cada uno de ellos, porque, bueno, las palabras pueden sonar un poco grandilocuentes, pero bueno, son técnicas que todos hacemos y siempre hemos hecho, pero está bien saber lo que estamos haciendo en el momento, ponerle nombre para que podamos debatir y podamos comentar un poquito la filosofía del cross-browser. El Graceful Degradation es crear las webs para que la mayoría de nuestros usuarios vean correctamente esa web en un navegador moderno. Y luego degradar a los navegadores que no soporten esa funcionalidad. Todos solemos utilizar condicionales de IE, o un polyfill, o modernizer, o todos estos tipos de hacks. Eso sería el Grateful Degradation. Este concepto, el Progressive Enhancement, que sería la traducción mejora continua, es un concepto más sofisticado, es más nuevo. Si antes hemos dicho que preparamos las webs para el mejor navegador y luego lo vamos degradando, este lo hace al revés, empieza de abajo arriba. Pone como base la funcionalidad y el contenido y luego va mejorando en experiencia de usuario según el navegador en la medida que lo vaya soportando. Por si no me he explicado demasiado bien, igual con el M&M se entiende mejor el concepto. El contenido sería lo más importante. Entonces, es crear la web para que funcione bien y el contenido sea accesible para todos. Una vez que tenemos eso conseguido, vendría el chocolate, que es nuestro CSS, maravilloso CSS, que es la presentación que mejora el contenido. Y luego la capa de caramelo sería pues, todo el JavaScript que ya lo hace brillar, ¿no? Entonces, algunas veces solemos empezar el proyecto al revés, ponemos un menú en Ajax súper bonito y ya has crujido la web, ¿no? Entonces, con esto, este concepto es muy interesante para tener en cuenta a la hora de crear nuestras creaciones. Para comparar los dos, normalmente bueno, se pueden combinar las dos filosofías. El Graceful Degradation es más fácil de usar, ya que es parchear, es crear una web y luego ves los fallos que tiene y lo parcheamos. Es más fácil de usar, es más difícil de mantener.
porque siempre tendremos un navegador más, siempre tendremos un problema más, entonces tendremos que ir parcheando y es difícil de mantener. El Progressive Enhancement es más fácil de mantener, pero es más complicado de crearlo porque lo tenemos que empezar de cero a la hora de crear el proyecto. Vamos a ver unas buenas prácticas del cross-browser, porque algunas veces pensamos que el navegador hace lo que quiere, que no nos hace caso, pero el error está en nosotros mismos. Entonces, si llevamos a cabo unas buenas prácticas, nos ahorraremos mucho tiempo luego de correcciones de cross-browser. Bueno, Nicole Sullivan, que supongo que todos conocemos, bueno, no se ve mucho, os leo lo que pone work with CSS, not against it. Trabaja con el CSS, no contra el CSS. Y esto nos ayudará mucho a ahorrar trabajo. Vamos a ver paso a paso. Los pasos que tenemos que seguir son muy lógicas, que todo el mundo, que nosotros lo solemos hacer a diario, pero está bien recalcar para que lo tengamos en cuenta. Elegimos un buen navegador para trabajar. Creo que no tengo que deciros cuál, supongo que lo sabéis. Y cuando tu web funcione correctamente en ese navegador, revísalo en otros 2 buenos navegadores. Supongo que no os tengo que decir cuáles otros 2 tenéis que elegir y a ver cómo lo vemos. ¿Lo vemos así? Si lo vemos así, en estos 3 buenos navegadores es porque estamos trabajando contra el CSS. Algo hemos hecho mal. No es que el navegador es que está mal, renderiza mal, es que esto... Nosotros lo hemos hecho mal. Entonces, primero tenemos que corregir nuestro código y no echar la culpa a los demás. Seguro que hay una buena razón y la tenemos que buscar. Te doy unas pistas porque para eso estoy aquí. Lo primero es que cumplamos los estándares. Todos pensamos que somos súper buenos en CSS, pero nadie ha leído la especificación porque es un coñazo, es súper largo, no se entiende nada. Bueno, os le he puesto aquí el enlace para que lo leamos. Me acabo de dar cuenta a la hora de preparar la presentación que han renovado la web y ya está mucho mejor para leer. Y primero estudiamos los estándares. Pasa que si hacemos un error de, por ejemplo, combinar varios tipos de displays, eso no está en la especificación. En la especificación no se especifican los errores, entonces vamos a tener errores de layout que no sabemos de dónde viene. Por eso está bien conocerlos. Vamos a tener que tomar decisiones a la hora de utilizar nuestros CSS. Ahora os voy a explicar una cosa muy básica que sabemos todos, pero que está bien tener en cuenta. Tenemos que elegir qué display utilizamos. El block, inline, inline block, table, qué posicionamiento usar, float left, float right, cómo vamos a organizar nuestras columnas con el display inline o con el float, porque si elegimos una y luego mezclamos con otra, podemos tener ahí un chocolate interesante. Entonces, primero elegimos el display y luego obramos en consecuencia. Aquí una tabla que quería que fuese negra, pero bueno, ahora es blanca y por lo menos se ve mejor. Una cosa muy básica de CSS, pero que algunas veces se nos olvida, que el display block tiene esas características. El inline no tiene ni padding, ni margin, ni width, ni height, pero tiene light height, vertical align, white space. Son cosas súper básicas, pero que aunque llevemos años, algunas veces pues no controlamos. La cosa es, si mezclamos un display inline, un float left y un display table, ¿qué pasa ahí? Pues seguramente que algún navegador, como no sabe qué hacer muy bien con ello, pues no va a hacer lo que nosotros queremos que haga. Entonces, elegir uno y seguir con las herramientas que nos da. Bueno, luego,
truco número 2, pasar al CSS Lint. Esta es una herramienta que vamos a odiar todos, porque todos pensamos que nuestro CSS es súper limpio y está súper bien, pero pasamos el CSS Lint y vemos que tiene un montón de errores, que está todo roto, que somos un horror y somos muy mediocres y muy malos. Entonces, simplemente el hecho de utilizarlo ya mejora, porque eso nos hace ser mejores con nuestro trabajo y admitir que no somos tan buenos. Yo flipé cuando puse mi CSS aquí, porque pensaba en el trabajo, suelo decir, oh, mi CSS, pues una mierda, porque me dio un montón de errores y fui a casa muy triste, pero bueno, esto nos va a hacer mejores personas. Bueno, una cosa muy básica, el reset, todos sabemos lo que es, que cada elemento tiene un padding, un margin por defecto que hay que quitar. Una cosa básica, tonta, pero que bueno, si a alguien se lo olvida, que por favor lo tiene que utilizar, si no, claro, en un navegador va a renderizar de una manera y luego en otra. Bueno, quizá hayamos utilizado un estilo CSS3 sin darnos cuenta, pensando que todos los navegadores lo renderizan, pero igual no es el caso. Entonces, bueno, esta herramienta, el Can I Use, lo conocemos todos también, entonces, pues, por favor, pues, utilizadlo. Luego, una cosa tonta, algunas veces, cuando ponemos posición absoluta, si no especificamos el offset horizontal y el vertical, pues en el Internet Explorer 7, pues hace lo que quiere, o si no le ponemos el width, por ejemplo. Son cosas tontas que en Chrome va muy bien, pero que igual en el Internet Explorer nos da problemas. Entonces no nos cuesta nada ponerlo desde un principio y ya nos quitamos problemas posteriores. Bueno, y esto es una cosa que yo no conocía, que si utilizamos grid flexibles de hoy en día, incluso en Chrome, hay un error de redondeo, un error ahí matemático que nos puede dar problemas. Entonces os he puesto, bueno, creo que no se ve, pero todos estos trucos ahí tienen un info, que es un enlace, que luego en casa podéis trastear, y os he puesto un artículo para, por si os interesa, podáis seguir. Vale, hemos hecho todos los trucos, hemos visto que nuestro CSS es correcto, que utilizamos las herramientas adecuadas, y ahora sí entramos a hacer las tareas del cross-browser. Vale, son también cosas lógicas que muchos de vosotros conoceréis, y es confiar en la cascada. El CSS son hojas en cascada. Eso quiere decir que lo que ponemos arriba no vale si lo repetimos abajo. Entonces, no sé si se ve bien, bueno, ahí arriba pone en rojo, lo que no se ve es un color hexadecimal, y abajo el background color, el segundo, es una propiedad RGBA. Entonces, la misma cascada ya es un fallback nativo. Entonces, sin tener que poner arriba para IE8 en el head, el enlace condicional, ponme este color, simplemente con una línea, sin que tengamos que hacer otra llamada HTTP ni nada, podemos hacer cositas sencillas en la misma cascada. Bueno, los prefijos propietarios, vendor prefixes, supongo que los utilizamos todos también. Un ejemplo de un degradado, justo los detalles que he puesto en rojo, que es lo interesante, son los que no se ven, pero bueno, son los prefijos vendor de cada navegador. No sé si es necesario explicar que cada navegador interpreta la especificación poco a poco. Hay una especificación estándar que lo van acoplando a sus navegadores, pero cuando todavía no interpretan bien ese estándar, utilizan un prefijo propietario de ellos. Entonces ahí lo que pone en rojo pues es Moz para Mozilla, o WebKit para Chrome, o Safari, o para Opera, MS,
Entonces, en estos prefijos vendor también funciona el flujo de cascada que os acabo de comentar. Si ponemos uno debajo, sustituirá al de arriba. Bueno, hemos visto la cascada, algo natural que podemos utilizar, pero algunas veces hay que hackear y hay que meter un polyfill sí o sí. Yo tampoco soy una talibán de que no hay que utilizar polyfills. Esta semana tuiteé cuál es vuestro polyfill preferido, que quiero comentarlo en la charla, y nadie me dijo nada. Uno me dijo, ¿cómo era? Evander polyfill, y luego otro me dijo, no, yo no utilizo polyfills, como si fuese un pecado mortal utilizar un polyfill. Los polyfills son para utilizar, son cachos de código, son scripts que añadimos a nuestros proyectos para que un navegador concreto haga lo que nosotros queremos que haga. Polyfill en inglés es rellena huecos, o sea, es parchear, pero de vez en cuando hay que parchear también. Entonces, bueno, aquí entra el modernizer, que otro me dijo, yo utilizo el polyfill modernizer. Esto no es un polyfill. Esto lo que nos hace es, no filtramos, no ponemos un polyfill según el navegador, sino según la capacidad. Lo que modernizer hace, le pregunta al navegador, ¿tú lees bordes redondeados? ¿Tú lees degradados? Sí, ¿no? Y lo único que nos hace el modernizer nos responde a esas preguntas. Nos pone una clase, pues sí JS, no JS. Y luego con esa clase nosotros pues le añadimos un polyfill por aquí, otro polyfill por allí. Entonces, modernizer de por sí, pues repito, no es un polyfill, sino es lo que nos... bueno, no voy a repetirlo otra vez, lo que nos dice qué capacidades tiene el navegador. Y luego tenemos los polyfills. Vale, aquí tengo un enlace que os he puesto, que voy a entrar, que es un GitHub de Paul Irish, que, claro, con todos los polyfills habidos y por haber, de todo tipo. Ya veis, que hay para aburrir. Ya veis. Para todo lo que queramos, nos acaba esto. Bueno, sin más. Entonces, según la necesidad, según qué necesidad concreta tengáis, pues podéis ir a ese archivo y buscar vuestro polyfill y aplicárselo a vuestro proyecto. Yo os he puesto solo dos, que son los que yo pienso que son los que hay que usar sí o sí. Luego cada uno, pues, luego si queréis en el momento de preguntas, pues cada uno que nos diga cuál utiliza. Este es para que Internet Explorer, que son inferiores al 9, lean bien las etiquetas HTML5. Ponemos el article, el section, el nav, pero si no ponemos este pequeño polyfill, pues el Internet Explorer 8 no sabe lo que es un artículo, entonces no lo va a interpretar. No hay mayor problema si a esa etiqueta no le ponemos una clase, no la lee y ya está. Pero si esa clase nav o article tiene una clase, pues ya no nos va a leer esos estilos. Pero bueno, ponemos este polyfill y ya está. Y este es el otro polyfill que yo creo que hay que usar sí o sí, es el response.js. Esto nos hace que en Explorer se lean bien los media queries del responsive design. Para mí esto ha sido interesante y para mí personalmente es un polyfill que quiero, porque en donde trabajo yo quería meter HTML5 y media queries y HTML5 y media queries y sí, y el jefe me decía, no, porque en Explorer. Y ya me tenía, ¿y por qué no? Porque en Explorer. Y al final, bueno, en Explorer, es que yo también no termino las clases, me decían, en Explorer no, no se ve, entonces no
no lo puedes utilizar. Bueno, esto hace que podamos utilizar el responsive design sin límites y podamos utilizarlo sin miedo. Vale, y acabo diciendo que los polyfills hay que usarlos con cuidado porque se pegan entre ellos. O sea, cada polyfill lo ha hecho un desarrollador como ha podido o como ha querido. Entonces, algunas veces unos se pegan con otros, uno anula al otro. Entonces, esto es un poco un campo de minas que tenemos que andar con cuidado. Yo he tenido problemas con el Selectivizer y el Respond a la vez en el IE7. Bueno, luego esto es un mundo muy farragoso. Entonces, cada uno tendrá su experiencia, pero bueno, poned polyfills que veis que están bien documentados, que en GitHub tienen muchos forks y que tienen una trayectoria. No metáis polyfills del vecino porque os puede romper la web. Vale, y el último consejo es que nunca hay que hackear porque hay un problema de cross-browser, el Firefox, el Chrome o el Safari. Eso es que algo hemos hecho mal. Tenemos que revisar el código si tenemos algún problema de este tipo. Vale, ¿todo ok? Vale, la mejor técnica del cross-browser es Stack Overflow. Google nos dice todo lo que hay y a buscar. Bueno, hemos hablado bastante de Explorer y ahora seguimos hablando porque es el caballo de batalla del cross-browser. Algunos desarrolladores son de la opinión que, bueno, Explorer está viejo ya, Explorer 9.8.7, bueno, 9 todavía no, 8.7 está viejo, ya de 6 no hablamos, entonces comentan, pues no, yo no lo voy a soportar, me da igual y paso. Otros dicen, no, como ahora hay Internet Explorer 10 y renderiza todo bien, pues tampoco lo voy a tocar. Ayer vi las estadísticas y todavía el Explorer 10 se utiliza menos que el 7. Es que ya si el 7 se utiliza poco, todavía el 10 no ha llegado. Entonces ese argumento de ya tenemos el 10 todavía no nos vale. Tenemos que tener en cuenta que nosotros, todos ya sé que estamos súper actualizados, pero igual alguien quiere entrar en nuestra web desde su curro, y en su curro tienen Explorer 7 y no pueden actualizarlo por tal causa o tal otra. Entonces, aunque nosotros pensemos que tenemos pocos usuarios, puede haberlos. Para esto lo más interesante es ver la analítica. Cada proyecto es distinto. O sea, un desarrollador, por ejemplo, mi web, pues el Explorer está en el 1%, porque todos los que entran, pues nadie usa Explorer. Pero, por ejemplo, en otra web de millones de visitas, pues puede llegar que el 18-20% todavía entre en Explorer. Entonces, existen cosas raras, aliens que todavía tienen el 6, el 7. Puede ser que en nuestra web entremos a ver la analítica de nuestra web y haya aliens muy raros, un nicho muy interesante de aliens que tienen Explorer 7 y dices, jo, es que justo son mis clientes. Pues habrá que aprender a quererlos también. Vale, entonces, truquitos para el IE. Tenemos que intentar evitar el hacking, como os hemos dicho antes. Entonces, ¿qué hacemos todos? Primero hacemos la web y luego cogemos 2 tardes y lo arreglamos para Explorer. Error. Tenemos que empezar a mirar Explorer desde el principio, porque si lo vamos mirando desde el principio, vamos a ir viendo que las buenas prácticas que hemos comentado antes, que con esos pequeños toques ya casi no tendremos que hacer trabajo de cross-browser específicamente para IE. Entonces, ahorremos tiempo y aunque nos dé pereza, cuando estemos desarrollando porque nos ralentiza nuestro flujo, porque queremos ir rápido, os recomiendo que vayamos mirando cómo va el proceso en IE. Vale, podemos usar hacks tipo no se ve bien, asterisco, guión bajo, contrabarra 9, que estos son pequeños
hacks que podemos intercalar en nuestro código para que solamente podamos atacar al explorador que consideremos. Bueno, pues ahí está el guión bajo, el asterisco y contrabarra. Vale, ahora vamos a hacer una pequeña reflexión sobre estos hacks que hemos visto y el otro sistema que solemos utilizar de los CSS condicionales, que muy común, los condicionales que solemos poner en el head, el de arriba es una línea de llamada CSS normal y el de abajo justo no se ve porque lo importante lo he puesto para que no se vea, está pues el filtro condicional if IE7, TTT, entif, el típico, ¿no? Entonces este es el condicional, vale, típico, nada nuevo. Tiene pros, tiene contras. Las contras es que hacemos llamadas extras de HTTP, que esto hasta que se cargue, como está en el head, hasta que se cargue no se va a renderizar el resto de la página y nos descontextualiza un poco el código. Nos saca el código, la clase donde estamos y lo pone en otra página. Puede hacer que perdamos el foco. El pro es que valida el código, porque los hacks que os acabo de comentar, pues es este, aquí tenemos un guión bajo pequeñito en rojo, en el segundo margin left, que es que podemos utilizar los dos margins, uno con el hack y el otro sin. Tiene contras que no valida. Entonces ya, esto ahí os pongo, esto puede ser una razón para que utilicemos la otra opción directamente, porque alguien que le encante que sus páginas validen y que le des y te ponga en verde valid CSS, pues esto no va a poder utilizarlo. Otra contra que a mí me parece que a mí me pasa, a mí me molesta que en mi código haya código hackeado para otro explorador que no me gusta. Entonces, ponerlo todo a la vez, eso ya es personal. Y luego, los pros es que nos mantiene el código junto y ahorramos llamadas HTTP. Entonces, Polaris para Bootstrap inventó esto, que es una cosa entre las dos, es bastante ingenioso, que es poner condicionales arriba, pero no con una llamada al CSS, sino que lo que hace es, le añade una clase al HTML. Entonces, veis que las primeras 4 líneas las pondríamos en el head y luego en el código, bueno, lo que no se ve es .ie6, lo que tenemos es la clase normal y si es IE6 nos coge la otra. Entonces, bueno, es otro método para utilizar el cross-browser, para hacer target en el IE7, 8, el que necesitemos, de otra manera quizá más limpia, bueno, de otra manera de hacer. Vale, esta es una cosa muy curiosa que me he encontrado hace un mes, ahora que empezamos a preprocesar y que tenemos ahora todos nuestros CSS en un único archivo. Puede ser que tengamos una web que sea un monstruo, un camión súper grande, y que nuestro CSS, aunque solo sea un archivo, aunque lo minifiquemos, aunque cualquier cosa, tenga más de 4.095 reglas. Si tiene más de 4.095 reglas, Explorer deja de leer. Y es una cosa de asustar. Vale, os pongo a mí no me pasó como yo tengo IE10, si tenemos IE10, como el IE10 han subido el límite, pues el emulador también ha subido el límite. Entonces yo emulo el 7, 8, 9, vale, está perfecto, pero otro compañero me dijo, oye, esto está roto y no puede ser, y que sí, y que no, y que sí. Un disgusto, bueno, toda la mañana. Entonces, vale, buscando y buscando y buscando, lo encontré, y es que el IE aquí que nos pone como un diablillo tiene
límites de 31 hojas de estilo, que ya es una barbaridad, 4 niveles de profundidad import, una barbaridad, claro que nunca haríamos, el performance sería horrible, pero claro, yo me topé con esto, que como mi web tiene un mogollón de CSS y antes teníamos skin, layout y tal, 2, 3, pues no nos pasaba. Pero ahora, al preprocesar y tener todo en uno, pues me pasó, ¿no? Para que sepáis, sin más. Al final tuvimos que hacer 2, layout y skin. Vale. Vale, stop. Vale, déjalo ya. Tenemos que saber cuándo tenemos que dejar de trabajar para el cross-browser. Otra vez vamos a Google Analytics y vemos, a ver, ¿quién usa IE7 en mi página? El 0,8, pues déjalo ya, o sea, no invirtamos más tiempo. No invirtamos tiempo, llamadas HTTP, más HTML, más CSS, más JavaScript para poner un borde redondeado. No, pues que vivan en su mundo maravilloso de bordes cuadraditos. Lo dejamos así, aunque el jefe no quiera, porque el jefe quiere que sea redondeado, pues no, o sea, no le aportamos nada, solo una performance peor. Entonces, también hay que saber dejar de trabajar en ello y que no parezca que lo hacemos por vagancia, que no, que hay razones. Otra cosita curiosa es que antes os he enseñado el ejemplo de los vendor, es el típico vendor que nos hace el gradiente, el CSS gradient, no sé cómo se llama, que nos saca el código del degradado. Al final del código siempre nos pone el filter este, que es para Explorer, por supuesto, que nunca sabemos qué hacer con él, no lo pongamos, porque no renderiza bien, da problemas de layout en algunos navegadores, o sea, directamente no lo ponemos y fuera. Si no ven el degradado, lo siento mucho. Vale. Ya es el último apartado, el futuro. Más que futuro ya es presente. Al principio de la charla os he comentado que aparte del cross-browser tenemos el cross-device, que no se ve bien, pero es el cross-device. Claro, ahora tenemos un montón de dispositivos. Entonces, ¿cómo trabajamos con ello? Yo por experiencia os recomiendo que le pidáis al jefe o lo compréis los dispositivos y trabajéis in situ con ellos. Porque claro, existen navegadores, existen para hacer test, cómo se ve mi página en iOS, cómo se ve mi página en el Nexus 7, cómo se ve, pero claro, no dejan de ser emuladores. Y cada dispositivo, sí, lo abres en Safari, pero también el usuario lo puede estar mirando en Chrome, en el Nexus 7 puede tener Firefox o cualquier cosa. Y cada uno hace una cosa distinta, como nos pasa en desktop. Entonces ya tenemos tantas variables y tantos problemas que nos crecen los enanos, lo que tenemos que decidir es volver otra vez, por tercera vez, que os he dicho ya, volver a la analítica y decidir cuántos usuarios tengo que entran por móvil y entran por Safari. Pues tal, porcentajes. Elegir a qué usuario, para qué usuarios vais a trabajar y dejar el resto, porque si no es imposible y estaríamos, si solo tuviésemos un proyecto, yo tengo la suerte de trabajar solo en un proyecto, entonces estoy siempre con aquel, pero normalmente solemos tener muchos proyectos y con fechas muy tope, entonces algunas veces no tenemos mucho tiempo para hacer estas tareas, elegimos qué dispositivos queremos, en qué dispositivos queremos que se vea bien y en qué navegador en esos dispositivos. Y luego, pues, trabajamos en consecuencia. Una cosa curiosa, que igual no viene mucho con el tema, pero me ha encantado y es bastante inspirador, es lo que nos viene, ¿no? Con esto de los nuevos dispositivos, bueno, Smart TV, que no hemos comentado nada, pero que enseguida nos va a llegar adaptar nuestras aplicaciones y nuestras webs a la televisión, y ahí sí que vamos a flipar. Entonces, bueno, ya sabemos que nuestros proyectos
a nuestros proyectos se podrá acceder de varios dispositivos, pero a su vez se podrá hacer push, enviar notificación de una a otra. Bueno, se podrá hacer, hablo en futuro, se puede hacer. Tenemos el flow, que vamos en el autobús y escribimos un artículo, vamos a casa y seguimos en otro dispositivo. Tenemos el control, que con un móvil, de hecho, Slidas están preparando que podamos seguir la charla mediante control remoto con el móvil, que es muy interesante. Para hoy no estaba preparado, es una pena. Y bueno, que estamos viviendo un momento apasionante, tenemos que intentar querer el cross-browser y el cross-device porque no nos queda otra, ya no es un anexo que tenemos que hacer, como os he dicho antes, perder 3 mañanas para ponerlo bien para Explorer, ya es un concepto que tenemos que empezar a pensar desde el primer día que empezamos con el proyecto. ¿Qué vamos a hacer para que nuestra web se vea bien en diferentes navegadores y diferentes dispositivos? Y querer el camino y hacerlo con mimo. Y bueno, ya está, os presento un poquito, bueno, el Slidas que os he enseñado antes, la atribución de imágenes que he utilizado, están los enlaces. Y bueno, como la Ruta 66 creo que acaba en el mar, ¿no?, en la costa oeste, pues hemos llegado al fin. Si tenéis alguna pregunta o queréis comentar algo, ¿qué polifil usáis? O si os ha parecido todo algo para... No seáis tímidos. No todos los días se tiene aquí a Nayara aquí en persona para preguntarle directamente cosas. Mira, Denis se anima ahí. Bueno, antes, gracias porque estuvo muy bueno, la verdad. Resumido todo lo que hay que hacer, ¿no?, hoy en día. Mi pregunta va por ahí un poco tricky, porque a ver si podés contestarla o no, porque es una pregunta un poco a futuro. Porque yo veo que en algún momento esto se tiene que detener, ¿no? O sea, creo que siempre va a haber un poco de tener que hacer cross-browser. Tal vez de acá a 5 años tengamos que hacer cross-browser para Chrome, o sea, aunque suene raro. Pero, pasó con el IE6. O sea, claro, bueno. Sí, pero creo que es un tema aparte también el IE. Pero, ¿crees que en algún momento, digamos, esto va a cambiar o siempre tendremos que vivir con este cross-browser? Mientras el mundo capitalista y las empresas trabajen para sí mismos, tendremos este problema. No lo sé, ojalá no, pero mira Microsoft y Apple. O sea, eso va a seguir así, yo creo, en mucho tiempo. Cada uno tira por lo suyo y, bueno, no hemos hablado de los móviles Firefox y Ubuntu y todos estos que nos vienen ya enseguida. Entonces ya esto se está complicando muchísimo, ya veremos cómo... Es que es verdad lo que dices, no vamos a abarcar, entonces algo tendremos que hacer, una manifa o a ver qué hacemos. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, primero felicitarte, ha estado genial. Gracias. Y una pregunta, a ver, ¿dónde crees tú que está el límite para trabajar sobre una plantilla, por ejemplo en Bootstrap, o empezar tú de cero todo? ¿Dónde está el límite para coger el Bootstrap y editarlo un poco más a lo que tú estás buscando o no? ¿Cuántas líneas de código puedes medir eso? Depende del proyecto, ¿eh? La respuesta es fácil. Depende del proyecto. Yo al final me he dado cuenta que no me ahorran tiempo, porque al fin, hombre, si llegas a controlar muy bien el framework, al final sí, pero hasta que te haces con él, quitas todo el código que te sobra y todo eso, pues ya haces tú un framework tuyo propio. Entonces, a mí me pasa lo mismo.
veo un framework y me pongo una tarde, dicen que en 2 horas tengo la web. Sí, 2 horas, no. O sea, estoy 3 días y todavía no sé por dónde porque tengo otros proyectos que las clases las llama de otra manera. Entonces, eso es muy personal. Igual alguien ha cogido un framework y lo ha trabajado y lo sabe súper bien y en una mañana te saca la web. Depende. Vale, gracias. Supongo que piensas lo mismo, pero no tengo la respuesta. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, darte las gracias, Nayara. A vosotros Y por un aplauso, invitarme. por favor. Vosotros.